buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Iniciamos ya esta época del año tan alegre, la campaña electoral dio inicio y ya vimos postes, ya vimos los arriates, árboles con tape y hasta chuchos que ya pintaron con los colores de los partidos políticos. Estamos ya en esta fiesta electoral y vamos a hablar precisamente de esos vehículos electorales, de esas propuestas que van dentro de los partidos políticos que son al final los protagonistas de esta elección. Y para hablar sobre la diferencia de cada uno, cuál es el rol que juega el partido político, cuáles son esos estatutos, esta noche nos acompañan dos secretarios generales de partidos políticos y también diputados en el Congreso de la República. Los presento, Óscar Chinchilla, diputado del Congreso de la República y secretario general del partido Creo. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Joseph. Gracias también a toda la teleaudiencia que nos escucha en esta noche. Pues muy contento de estar acá, un privilegio. Entiendo que es la primera entrevista electoral y pues muy contento de representar aquí también al partido Creo como secretario general del partido Compromiso, Renovación y Orden Creo. También nos acompaña el diputado del Congreso de la República, Jorge Castro, y es secretario adjunto del partido Viva. Bienvenido. Gracias, Joseph. Muy buenas noches a la audiencia. Pues decirles que estamos acá muy contentos en este proceso, representando al partido Visión con Valores Viva, proyectándonos ya con una plataforma que vamos a proyectar una expectativa muy importante de una realidad que tenemos que cambiar. Así que gracias, Joseph. Bien, vamos a darle las reglas del juego. Ya saben, no se valen golpes abajo del cinturón. Si se van a armar, no se puede aruñar, no se puede nada ya. Bien, la idea es que esto sea una mesa de diálogo y lo primero que la audiencia necesita saber es cuál es la diferencia entre uno y otro. Porque dicen, hay diferentes partidos, que hay un montón de partidos, al final a la gente le cuesta mucho identificarlos por la cantidad de partidos que hay. Pero quisiera que me resumieran en minuto y medio cuál es la principal diferencia que tienen los partidos a los cuales usted esta noche están representando. Inicio con el licenciado Óscar. Sí, pues muchas gracias, Joseph, gracias por estar acá compartiendo con mucha gente que ve Azteca. Nosotros pues somos un partido constituido en el 2007, iniciamos la constitución de este proyecto precisamente porque tuvimos el atrevimiento de participar en la municipalidad, en la candidatura a la ciudad capital con Canela, más conocido como Canela, Roberto González. Creo que es más conocido como Guacalazo. O Guacalazo, pero ahí nace la inquietud y yo fui el segundo a bordo en este proyecto cuando iniciamos el proceso de afiliación y de constitución del partido. Somos un partido de centro derecha, donde pues consideramos que la libre empresa, el libre mercado, las competencias son pilares fundamentales para, digamos, para nuestra querida Guatemala. Y en cuestiones del Estado, el rol principal del Estado debe ser la vida y la libertad de la vida de las personas, como la prosperidad. Dentro de nuestro partido, y como bien lo mencionabas, el tema de cómo nos diferenciamos, porque ahora creo que al final fueron 29 o 30, pero inscritos 23 binomios, perdón. Sí. Entonces, en ese sentido, pues nosotros somos un partido el cual surgimos en ese entonces con la intención de poder plantear una candidatura en aquel entonces del doctor Eduardo Suger, diferente, y desde ese entonces pues creemos en los pilares de los compensadores sociales, de la niñez, de los derechos a la propiedad privada. Ya le sonaron la campana, diputado. Sí, disculpe, aquí producción no se anda con tanta cosa. Dos veces le sonan la campana. Diputado, ¿cuál es ese diferencial del partido Viva? ¿Por qué Viva? Digamos, ¿de dónde? ¿Por qué Viva? Bueno, Viva nace de una visión para tener una Guatemala plena, una Guatemala que tenga las condiciones para la mayoría de los guatemaltecos. Pero quiero decirles que de alguna manera tenemos unos objetivos muy claros. Sabemos de que tenemos que construir ciudadanía plena. El centro de nuestro esfuerzo es la familia. Y en ese orden nosotros vamos y hemos siempre defendido y hemos estado siempre al frente de defender esos derechos de la familia como la base social, una base fundamental de nuestra sociedad.
Dentro de nosotros, cuando hablamos de ciudadanía plena, pues ahí se pueden concentrar, cuando se hablan de estatutos, por ejemplo, se resume en esa base. Y cuando lo resumimos es pensar en que la ciudadanía plena implica el hecho de que un ciudadano salga a trabajar sin ninguna preocupación de que vaya a ser asaltado, de que no vaya a regresar a casa. Cuando hablamos de ciudadanía plena, también estamos hablando, por supuesto, de que pues veamos los problemas que hay en el transporte. No podemos hablar de que haya una ciudadanía plena a nivel de una familia cuando vemos que el transporte le llega pues ya casi a 10 kilómetros de su casa o de su colonia. No hablamos de ciudadanía plena, no lo podemos hablar en el sentido de ver a guatemaltecos que estén abordando pick-ups, que corran riesgos para venir y dirigirse de su casa a su trabajo. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía plena, estamos hablando no solo de esa parte negativa, estamos hablando precisamente de esos valores, esos derechos, el derecho a la propiedad privada, el derecho para que las familias disfruten de sus hijos. Estamos hablando de una familia, no solo el concepto de un hombre y una mujer en ese amor, sino que estamos hablando de trascender de generación en generación, pero que de alguna manera el Estado pueda brindarle y garantizarle esas condiciones de vida. Eso es Viva para nosotros y ese es el proyecto para los guatemaltecos. Bien. Creo que la gente se está llevando muy claro la idea de cuál es la gran diferenciación entre un partido y otro, y sobre todo la forma, que eso es lo importante, que esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma en la que ustedes ven la problemática? Porque dependiendo de la forma en la que el partido ve el problema, así también va a ser la forma en la que busque soluciones, que eso es lo que la gente quiere en esta campaña, y se los digo así claramente. Sí. Han habido muchas propuestas muy populistas, unas propuestas inviables, unas propuestas sin sentido que ya hemos visto en estos días de campaña. Pero más allá de las propuestas sin sentido que hemos escuchado en campaña, quiero abordar con ustedes cómo desde el punto de vista ideológico, ya hay que ser claros con la gente cuál es la ideología del partido y cómo desde el punto de vista ideológico ustedes evalúan cada problema y cómo desde el mismo punto ideológico del partido político le buscan una solución a esos problemas que ustedes ya tienen pues identificados, me imagino. Oscar. Sí, muchas gracias. Mire, nosotros tenemos ya la experiencia de haber participado en el Congreso haciendo propuestas. Uno es el tema de desarrollo económico. Vemos los índices hoy de pobreza arriba del 50% hoy en Guatemala. Ese es el primer pilar fundamental, el desarrollo económico, llevar a las personas generación de empleo, que las personas puedan tener acceso a créditos, el tema, digamos, del pilar más importante, del cual yo pues he impulsado mucho, el tema de la niñez, desde la atención temprana, que hoy en Guatemala tenemos un problema grave de nutrición infantil, de nutrición crónica y de nutrición aguda. Y desde el punto de vista de las políticas sociales veo que pues han hecho falta, hay mucha legislación de muchos temas, pero es importante los compensadores sociales, no solo el desarrollo económico, no solo hablar de tratados comerciales, de convenios internacionales, sino también los compensadores sociales, a nuestro criterio, son temas muy importantes. Y de estos 4 pilares nosotros hemos hecho propuestas de ley. Ahí está la propuesta que tuve a bien hacer desde el 2012, buscando, ahí sí que como yo digo, espadeando con los diferentes gobiernos de turno, y tuvimos el privilegio de tener ahora pues una ley que le da una tasa preferencial para vivienda a las personas que trabajan en relación de dependencia y también en el mercado informal. Bien, rápidamente, tenemos un minuto y medio antes del primer corte. Perfecto, claro. Nosotros tenemos, como Viva, tenemos clara cuál es la ruta. No podemos venir y decir nosotros vamos a inventar algo o venir a generar alguna propuesta realmente que no tenga fundamento. Sabemos, claro, que tenemos una Guatemala pues sumida en la pobreza, en la delincuencia, corrupción. Todos esos datos estadísticos representan de alguna manera el hecho de la fortaleza que tenemos para poder presentarles una propuesta. No estamos hablando de ideologías. Yo creo que aquí tenemos que saber que existe una Guatemala y esa parte tenemos nosotros que rescatarla. Prueba de ello es que desde el Congreso, a través de nuestro candidato presidencial, el ingeniero Armando Castillo, hemos propuesto, y va en nuestra agenda legislativa, que ya incluso tiene dictamen favorable en la ley del agricultor. Vemos de alguna manera ese sector que ha sido abandonado, como otros sectores.
Entonces tenemos que apoyar en ese sentido, fortalecer, generar las reformas y de alguna manera estamos contribuyendo para presentar una ley de competencias. Yo creo que tenemos aquí que generar la apertura al mercado y que no sea exclusivamente de algunos pocos. Hay tantos jóvenes emprendedores que traen ideas geniales y tenemos nosotros que presentarles esas condiciones para que puedan insertarse en el mercado. También tenemos otras iniciativas que vamos a presentar para favorecer a todos los guatemaltecos. Es decir, nosotros sí tenemos claridad y no estamos viéndolo desde el punto de vista de una ideología, estamos viéndolo desde el punto de vista de una realidad que vive el guatemalteco. Y hacia ellos vamos a contribuir y a trabajar. Vamos a generar todo un proceso, hay un plan de gobierno que lleva nuestro candidato y es la revolución del trabajo. Vamos a ir al primer corte. Al regresar, ahí les dejo la pregunta en el aire, es ¿cuál? Diputados en el Congreso de la República saben lo desgastado que está la imagen del Congreso de la República y va por la reelección. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos en su programa En Contraste, hablando con 2 diputados del Congreso de la República y 2 secretarios de partidos políticos, hablando precisamente de las diferencias que tiene cada uno de los partidos y las propuestas de valor que le dan a usted allá en casa y que las tiene que analizar precisamente para emitir su voto. Iniciamos este bloque con el licenciado Oscar. Gracias, Joseph. Diputado del Congreso de la República, ¿cuántos años? Ya este es mi tercer periodo, haría 11 años, digamos, de estar en el Congreso de la República. Ya hizo carrera, 40 pues. iniciativas de ley, 14 de ellos decretos ley hoy por hoy, y ese es uno de los temas que pues por lo cual estoy aquí presente, representando a un partido, representando a una bancada y una propuesta electoral, pues con una persona que encabeza, digamos, la candidatura a la presidencia, que es el doctor Francisco Arredondo, que es de los pocos candidatos, y nos podemos preguntar de qué viven los demás candidatos o candidatas que hoy van a las elecciones. Creo que se salvará 1 o 2 que generan empleo. Él es un empresario que ha dado el paso a exponerse a la crítica, pero que tiene deseos de cambiar la visión y digamos, cambiar la forma de polarización que ha llegado ya el Estado. La sociedad guatemalteca se llegó a polarizar de tal forma que yo aún recuerdo que en el 2017, cuando yo presidí el Congreso de la República, todavía uno podía expresarse, aprobar leyes sin tanto cabildeo y de conciencia, porque en ese entonces hicimos reformas importantísimas como el tema de los agresores sexuales, el tratado de Trinidad y Tobago, Marrakech, hicimos varios tratados comerciales, legislamos la verdadera ley de alimentación escolar que ha sido reformada, y ese es un apoyo, con el apoyo del Congreso hemos llegado de 1 quetzal a 6 quetzales la alimentación escolar en las escuelas. Muy bien. Mi estimado diputado Jorge, ¿cuántos periodos en el Congreso? Ese es el primer periodo. ¿Va para la reelección? Sería para sí, buscar vamos a una reelección. ¿Por qué buscar la reelección, diputado? ¿Por qué otros 4 años? Como dicen, si está mal visto el diputado, si tiene, ¿por qué la necesidad, diputado? Sí, yo sí considero muy importante el tema de la fiscalización ciudadana hacia el trabajo que hacemos. Sí creemos que podemos hacer muchas cosas en beneficio de la mayoría de guatemaltecos. De hecho, lo hemos hecho. Hemos participado, sin embargo, al ser una bancada muy pequeña, existen pues bloques muy grandes y ellos de alguna manera se unen y pues participan para alcanzar objetivos. Nosotros seguiremos fiscalizando y también promoviendo legislación nueva, hay que reformar muchas leyes. Y eso de alguna manera hoy por hoy lo hemos venido haciendo. ¿Por qué un periodo más? Porque sí creo que las cosas se pueden hacer y se puede trabajar de una manera representativa del pueblo guatemalteco que confía en uno a través de su voto. En ese orden, estamos en esta propuesta y haciendo el mejor esfuerzo. La ley del agricultor lo mencionaba,
es una iniciativa muy importante y que ha sido avalada por muchos de los bloques legislativos. De hecho, lo firmaron cuando se puso en su primera parte la iniciativa de ley. Además de ello, es importante que la población guatemalteca sepa que el trabajo que hacemos nosotros cae únicamente en el sentido de legislar y de fiscalizar. Y esto, prueba de ello, también se han generado denuncias, se han presentado en función de las acciones de la malversación de fondos, situaciones que se generan. Nosotros estuvimos fiscalizando alimentación, que de alguna manera víveres que estaban en bodegas y que pasaron el tiempo y se vencieron. Nosotros en ese orden creemos de que con el apoyo de los guatemaltecos unidos podemos generar cambios. Diputado, clarísimo el tema que han ustedes abordado acerca de los estatutos, de cuáles son esos pilares del partido, pero más allá de esos estatutos y de lo que está pues, en papel, como bien dicen, sí. El papel todo lo aguanta, el partido ya ha estado en el Congreso de la República, ya ha estado también en algunas alcaldías o ya ha estado en algunos espacios de administración pública. ¿Y cuáles han sido esos logros? ¿Por qué nuevamente? ¿Por qué el partido nuevamente? ¿Cuál es esa propuesta? Sí, mire, la gente pues generaliza, no podemos generalizar a los diferentes gremios, y todos los congresos del mundo tienen un desgaste generalizado por la población. Ahí vemos lo que pasó en Estados Unidos, queman el Parlamento, la Casa Blanca o creo que el Parlamento. Aquí le prendieron fuego 2 veces. Aquí también, entonces no, esto es un tema. Yo ayer hablaba con alguien, le decía, mire, el tema del desgaste de los parlamentarios, y por qué es esa crítica y ese desgaste, es porque aquí es donde se genera la verdadera incidencia en la vida de las personas. Aquí se incide en que los guatemaltecos puedan tener una mejor educación, una mejor salud, las medidas, el recurso necesario para que se puedan desarrollar. Y usted mencionaba que hemos tenido representación en alcaldías y incluso hemos estado muy cerca de pasar a segunda vuelta, 4 puntos, me recuerdo en aquel entonces, pero hay temas importantes que me motivan nuevamente a participar, y es porque he visto hechas realidad las leyes que hemos elaborado y que hemos propuesto en el Congreso. ¿Cuáles son esas leyes? Una es, yo le podría esa decir, ley que dice, la alimentación escolar, yo lo llevo en el corazón, es una causa muy noble, que no podía imaginarme que un niño coma con 1 centavo en las escuelas en el interior de la República, y acá también en la ciudad, donde también existe nutrición, y ese es uno de los importantes. Y la otra es la ley de la tasa preferencial para vivienda. Ahora las personas pueden tener con una tasa preferencial una vivienda menor de 500,000 quetzales, su primer vivienda. Bien. Diputado, la misma pregunta. ¿Cuáles son esas leyes que usted ha pasado en el Congreso de la República que diga, por esta ley, vea mi buen trabajo, por esta ley, esta es la que me siento orgulloso de haberla planteado, o ese logro como partido político que digan, mire mucha, impulsamos esto y este es el cambio que estamos ofreciendo? Bueno, hemos nosotros de alguna forma impulsado leyes en la época de la pandemia particularmente. Se querían inclusive ampliar el periodo para que se siguiera el confinamiento. Y nosotros creíamos que si pudiésemos estar todavía confinados 30 días más, no podía ser. Y se presenta una iniciativa para ampliar eso. Y estábamos hablando que llegó octubre y querían ampliarlo hasta el de noviembre, hasta el mes de enero. Inclusive ahí también Oscar, con la bancada de ellos, pues la analizamos y vimos que de alguna manera no era conveniente. La gente ya no quería estar encerrada. Entonces nosotros nos opusimos. De hecho, en el Pleno se llegó a 78 votos. Y entonces no pasaron los otros votos. Esto de alguna manera permitió que de alguna forma comenzara a dinamizarse nuevamente la economía del país. Y esto pues si se hubiese aprobado, de alguna manera no se hubiera podido caer aún más la economía, que estábamos obviamente en un estancamiento por la pandemia. Aparte de ello, aprobamos proyectos compartiendo, por supuesto, a favor de las personas, el tema de los subsidios, el tema del gas propano, el tema de los combustibles, que de alguna manera probablemente no son leyes de largo plazo, sino que fueron temporales, pero fueron necesarias. En ese orden, también nosotros contribuimos a apoyar presupuestos, que para muchos fue un tema muy crítico, nos criticaron mucho, pero nosotros de alguna manera vimos la necesidad. Aprobamos nosotros y contribuimos a que se generara un aumento de un fondo para el tema de las MIPYMES.
porque ellas fueron las más sensibles en ese momento. Cuando nos dimos cuenta, pasó un año, lamentablemente, lo tengo que decir, una gestión ineficiente para eso, no se pudo colocar esa plata. Consultamos al ministro de Economía en ese momento y le dijimos, mire, en un año y medio, ¿cuánto ha colocado ese fondo? 0. No era posible. Se tuvo que generar otra acción para pasarse al ministerio, perdón, al Banco CHN, y ahí pues se logró. Todo esto pues son esfuerzos que de alguna manera han ido, tenemos que seguir impulsando más leyes. Total, pero vamos ustedes entraron también prácticamente en esta legislatura y les cayó la pandemia, que fue un gran reto, igual para el 2 gobierno años del y doctor medio Alejandro. de pandemia. Bien. Sí. Vamos a ir al segundo corte ya y regresamos con el acierto desacierto, que ahorita es donde se empieza a poner interesante el programa, que vamos a tocar esos temas polémicos que precisamente pasan por el Congreso de la República, que ahí andan candidatos a cualquier cantidad de puestos ofreciendo la pena de muerte. Pero esa pacaya les llega a ustedes ahí en el Congreso de la República. No se muevan, porque ese es un tema que a todo mundo le hace rocha. Regresamos. Continuamos en su programa En Contraste en el segmento Acierto o Desacierto y vamos a analizar pues esas promesas que le hemos escuchado a cualquier cantidad de candidatos, que promesas fuertes, pero que al final pasan por el Congreso de la República, y quiero saber cuál es la postura del partido hacia esas propuestas y hacia esos temas complicados. Se los había dejado antes del corte y es la pena de muerte. Pasa por el Congreso de la República. ¿Cuál es la postura del partido acerca de este tema y cómo lo van a abordar? Sí, muchas gracias. Pues miren, Guatemala es signatario del Pacto de San José, que es donde, digamos, se reforma a través de la Corte de Constitucionalidad la pena de muerte. Emiten un dictamen, hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad, y yo como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, ya tenemos el dictamen, la semana pasada tuvimos la discusión sobre este tema, y creo que esta es una banderita de algunos partidos políticos que aprovechan la época electoral para sacar el tema de pena de muerte. Y esto pues fue un tema más del oficialismo y otro de los partidos que quiso adelantarse a esto, pero no se obtuvieron los votos en la Comisión de Derechos Humanos para poder conocer el dictamen en el Pleno del Congreso de la República. Entonces, hoy por hoy no hay ningún condenado a pena de muerte. Por lo tanto, el indulto, que es uno de los puntos que se está tratando en el dictamen, que es la facultad que tiene el presidente de perdonar a un condenado a pena de muerte, se ha convertido en una pena máxima de 50 años. Por lo tanto, yo creo que esto ya está en la Constitución y no debería ser un tema en este momento de discusión. Primero, ir a denunciar el Pacto de San José. Estimadísimo, ¿cuál es la postura del partido acerca de este tema tan polémico? Claro, bueno, primero los fundamentos están claros, no puede, en este momento no existen las condiciones para que se pueda generar una ley o se pueda retomar el tema de la pena de muerte. Obviamente creemos que sí es importantísimo endurecer penas, el tema del castigo, la aplicación de la ley para este tipo de delincuentes, a donde debería pues proyectarse esa situación. No existen las condiciones, como bien lo decía nuestro compañero Oscar. Entonces, para nosotros, como Viva, no lo vemos desde ningún punto de vista, no es importante. Creo que tenemos que voltear a ver realmente las grandes necesidades, los temas sociales que son importantes. Para nosotros no es prioridad ni es importante. La prioridad es el poder legislar para generar las condiciones de desarrollo a la población guatemalteca. Ahí estaría. Bien, ya nos queda poco tiempo, sí. Vamos con otro tema fundamental y es la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cuál es la postura que se tiene en reformar la forma, por ejemplo, en la que se eligen diputados, los famosos listados y un largo etcétera de vicios que tiene esa última reforma que se hizo a la ley electoral y de partidos políticos? ¿Cuál es la postura del partido? Sí, yo sé, creo, pues nosotros fuimos los ponentes de este dictamen favorable, hubo mucha discusión, 2 años, es más, otro bloque, otra presidenta que estuvo por 2 años en la comisión, tuvo en sus manos el dictamen y nunca se atrevieron a dictaminarlo. Yo sí considero que la verdadera reforma en Guatemala es la ley electoral y de partidos políticos. Y el punto medular es que podamos elegir a un diputado, a un representante del pueblo, del distrito,
por nombre y apellido, y si van primero, segundo, en octavo o de 16 en el listado de los distritos o lista nacional, como hoy es los listados en Guatemala, creo que las personas deberían de tener esa libertad de poder votar por la persona que ellos quieren. Y nosotros estamos dispuestos a dar la cara y nuestro nombre por el trabajo que hemos realizado en el Congreso para que las personas voten por el diputado con nombre y apellido. Bien, Jorge. Ley electoral y de partidos políticos. Bueno, yo creo que muchos partidos políticos y proyectos electorales en esta época pues traen a colación ese tipo de leyes. No es un tema que sea prioridad. Hoy por hoy se hablan que las propuestas, que la ley de servicio civil, que vamos a reformar esto, que eso no es posible en este momento, es demagógico para nosotros, lo vemos de esa manera. Por eso decía anteriormente que tenemos que volcarnos a esas necesidades, legislar en función de esas grandes mayorías. Y la gente está pensando ahorita, ¿cómo va a comer? ¿De dónde va a tener en estos momentos un ingreso? Cuando vemos en esa área rural, estamos hablando más del 80% de la población. Y pensar en una reforma a la ley electoral, por supuesto que es importante, pero para Viva no es una prioridad. Por eso es que nosotros estamos planteando el proyecto de la revolución del trabajo. Hay un plan de gobierno donde vamos a trabajar no solo una agenda legislativa, sino que acciones de corto y mediano plazo. Juntos con la población guatemalteca, pues pueden vernos a través de las redes, pueden seguirnos y van a darse cuenta del tema de los proyectos. No estamos hablando de demagogia, estamos hablando de que estamos totalmente enfocados a trabajar arduamente por esas grandes necesidades de los guatemaltecos. Bien, lamentablemente se nos ha ido el tiempo bastante rápido. Les agradezco a ambos secretarios el haber estado esta noche con la audiencia, compartiendo las propuestas, los estatutos y sobre todo ese diferencial, esa propuesta de valor de cada uno de los partidos. Y bueno, si tocamos temas espinosos, pues es lo que hay que tocar en esta campaña, precisamente las propuestas. Dejémonos ya de populismo. Muchas gracias, diputado. No, gracias. Muchas gracias, Muchas gracias por la invitación.